Hermanas y hermanos, Prosigue, hermano. hermanas y hermanos, seguimos con nuestras informaciones sobre la arquitectura del cuerpo humano desde el punto de vista del esoterismo. Un axioma que debemos grabarnos verdaderamente es que el cuerpo humano es una condensación de las energías del universo. Que cada una es que tengo que hablar esto. Ya. Que cada una de sus células representan algo en el cosmos y que por lo tanto el desarrollo del hombre es algo demasiado lejano en sí mismo y que todo lo que llevamos dentro actualmente ha sido el resultado del trabajo a través del tiempo y del espacio. Nadie en la evolución recibe nada que no haya trabajado. Eso no depende de ninguna deidad especial, de ningún santo, de ningún arzobispo, ni de ningún amuleto. Eso depende del trabajo realizado a través del tiempo. Si alguien es muy inteligente, ha trabajado su inteligencia. Si alguien posee una voluntad indomable, ha trabajado esa línea. Si alguien es un artista, se ha ocupado de eso. Y así sucesivamente. Nosotros todavía, a pesar de estudiar la filosofía de los Rosacruces, tenemos la trivialidad de pensar que podemos obtener cosas por gracias especiales. Eso es una ingenuidad. De eso debemos aislarnos totalmente a base de comprensión. Si eso sucediera alguna vez, la divinidad sería injusta. A este lo hizo sabio y a aquel tonto. A este lo hizo parludo y a este lo hizo genio. ¿Creen ustedes que esto sería justicia de la naturaleza? Claro que no. Las religiones enseñan esas tonterías. Pero una vieja, a pesar de suplicarle a los santos que la haga millonaria, sigue siendo pobre si no trabaja. O si no ha heredado, es por causas recónditas de su vida. Y así todo. Cuando lleguemos a ese terreno firme, estaremos en condiciones admirables para entender la vida y la evolución. ¿Alguien de ustedes quiere ser boxeador? Empiece a ejercitarse. Eso no sirve para nada, pero estamos hablando de leyes. ¿Alguien quiere ser inteligente? Pues trabaje, medite, piense, razone. ¿Alguien quiere ser un gran esteta? Pues empiece por amar la vida y la naturaleza. ¿Alguien quiere ser vidente? Pues empiece a sublimar sus energías sobre la esfera del centro pituitario y pineal. Y le irá muy bien en el curso del tiempo, pero no mañana. Hay que ser conscientes que todas estas cosas, hay que ser conscientes de todas estas cosas y dejar a un lado las vaguedades, las incertidumbres, las creencias vanas. Nada se nos da en la evolución que no hayamos conquistado. Y esta es la ley de la equidad, de la justicia, de la rectitud, del gran retribuidor, como dicen los árabes.
hay la retribución del esfuerzo verificado o realizado. Esto es asombroso. El señor Brunheller, en su última encarnación, sabía 49 idiomas, era cirujano, era médico, era mago, era vidente. ¿Quién le había regalado todo esto? Lo había trabajado honda y profundamente, y por eso llegó a esa altura, y así sucesivamente. Pambelé fue un gran boxeador en su género. Él se ha dedicado a desarrollar sus músculos. Eso no vale la pena, pero es el resultado de su labor. Nadie le ha regalado eso, y así sucesivamente. Cuando lleguemos a esa convicción exacta, a base de observación y de experiencia, estaremos en el mejor de todos los caminos. Nada se nos da en la evolución que nosotros no hayamos conquistado. Esto es fundamental. Ahora, vamos a empezar por diluir una creencia y espero que estén suficientemente atentos y que piensen si lo que les voy a decir es verdad o no. El sistema nervioso no posee ninguna sensibilidad. Pobre Rojas se volvió loco, dirán ustedes, todos ustedes. La cuestión no está por ahí. Es algo más profundo todavía. En una ciudad dirigida por unos ingenieros hidráulicos, ha instalado todas las tuberías, pero no le han echado el agua y el agua no llega a ningún lugar. Los aparatos nuestros son conductores de algo más sutil y lo que hace sensible en apariencia al aparato nervioso es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, donde no circula este líquido a través del sistema nervioso, en él no hay ninguna sensibilidad. De modo que la sensibilidad está en el líquido cefalorraquídeo. Las arterias y las venas, conductoras de la sangre venosa y roja, si estuvieran sin la sangre, no serían nada. Unos tubos. Pues bien, la sabiduría de Logos es incalculable. Ha estructurado maravillosamente una serie de tuberías para que a través de ellas y por ellas circulen fluidos que son lo maravilloso de la vida y de la existencia. A través del esqueleto circula una sustancia glutinosa que es la que le da al sistema óseo la razón de ser de sus poderes maravillosos. Es la médula. La médula es lo más importante del cuerpo humano, pero no son los huesos. Los huesos son solamente los tubos por donde circula la médula. No son los nervios, los de la sensibilidad, sino el líquido cefalorraquídeo que circula a través de ellos. No es el sistema linfático, sino la linfa, lo que significa aquellos aparatos y tubos. No es el tubo digestivo, sino las secreciones de él que proceden de las glándulas, que también son tubos.
es lo que hace posible la digestión. Y el más maravilloso de los aparatos para la subsistencia es el aparato digestivo, porque de él dependen todos los demás. Vamos a ver nosotros que esas tuberías maravillosas no son nada, ni sirven de nada si no están llenas de las sustancias fluídicas que corresponden a su respectiva función. Y así vemos la arquitectura del logos en una forma verdaderamente sorprendente. El líquido cefalorraquídeo es la razón de ser de nuestra sensibilidad, de nuestra conciencia, de nuestra intuición y de todas las condiciones admirables de que disponen los seres cultivados y desarrollados, y es la quinta esencia de la sustancia material que nosotros tomamos. ¿Existe algún aparato y existirá alguna vez un aparato que pueda transustanciar, cambiar las sustancias químicas en bioquímicas y luego en sensibilidad, en inteligencia y en todo aquello? Es el trabajo de logos dentro de nosotros. Me recuerdo ahora del hermano Ferro, dice el maestro Rojas. Ya lo dije aquí. Me dijo, comillas, oiga Rojas, ¿dónde están los poderes del ego? No los veo por ninguna parte. Le dije, ¿tú serías capaz de construir un cerebro para que en él se actualice la conciencia? ¿Serías capaz de construir unos aparatos de la circulación del sistema cefalorraquídeo para que en él logre la conciencia parcial del hombre y luego la conciencia cósmica? ¿Sería tú capaz de construir unas tuberías con inteligencia para conducir ese fluido rojo que se llama sangre, que es lo que alimenta todas las células? ¿Tendrías tú capacidad de convertir la sustancia de una papa en sangre, en nervios, en músculos, en cerebro? Esos son los poderes del ego. ¿No habías pensado que el ego es la cosa más asombrosa de este universo? Porque el ego es el alma del mundo convertida en conciencia diferenciada en los seres, más que todo en el hombre. Vamos a mirar cómo se produce el líquido cefalorraquídeo. Primero, tenemos el quimo, el compuesto alimenticio que ingerimos a través de la boca, que luego desciende por el esófago al estómago y allí entra al intestino delgado y luego al intestino grueso. Se convierte en quilo por el trabajo del hígado y de allí pasa a convertirse en linfa. Y de ahí por el trabajo de una organización cósmica extraordinaria en la zona pectoral del hombre. Pasa a convertirse en sangre. Y la sangre es el fuego de la vida. El fuego de la vida. La sangre es ígnea en su naturaleza
y por eso se mueve perennemente. Por eso no puede estar quieta en su oscilación permanente entre el aspecto eléctrico y magnético de la naturaleza interna del hombre. Luego, la que sube al cerebro. Filtra a través de los plexos coroides la sustancia más fina que es el líquido cefalorraquídeo. Luego la introduce a través de las zonas internas del cerebro. Va por el canal central de la espina dorsal a todo el cuerpo. Llega al plexo solar y del plexo solar por las ramificaciones nerviosas va a todas partes del cuerpo. Por eso, cuando a un paciente le sacaban, ya no lo hacen, el líquido cefalorraquídeo, no volvía a tener sensibilidad ni movimiento en la zona donde no circulaba aquel precioso fluido, hasta que no volvía a reconstruirse esa sustancia maravillosa de lo cósmico, convertido en vida nuestra. Luego, es el alma del mundo que subyace a través de todo, que se va transformando en movimientos perennes para producir fenómenos maravillosos. Así que el aparato nervioso no posee sensibilidad. Lo que posee sensibilidad es el líquido cefalorraquídeo que por él circula. Por más delgados que sean sus filamentos, siempre existe aquel maravilloso fluido de la vida. Entonces, podrán ver ustedes exactamente la inteligencia de los alquimistas. Cuando hablaban de la mutación y la transformación de los elementos desde la sustancia más lenta que ellos figuraron en el plomo hasta la sustancia más fina contenible en los minerales que ellos llamaban oro. Pero no era aquel oro de los talleres de la química, de la física, de los metaloides y de los metales. Era la elaboración de esa divina energía dentro del laboratorio del hombre, dirigido por el alma del mundo en la conciencia subjetiva y objetiva, lo que verificaba tales cambios. Nuestra vida es subjetiva en un 98% y se convierte en objetiva a través de la inteligencia, y eso es bello. Todos los humanos somos diferentes porque todos los seres humanos hemos trabajado o no, más o menos, cualquier tipo de energía. Así que esa grandeza postulada por algunos psicólogos es apenas figurada. Y está bien que despierta el optimismo en el hombre, pero no es verdad. El hombre no es grande sino a medida que transforma las energías y se vuelve consciente de ellas en la vida a través del tiempo y del espacio. Ahí está la magnitud del hombre. Ahí está la grandeza del hombre. Pero todos estos aparatos o canales, todas estas maravillosas tuberías, no son sino
entes relativamente pasivos por los cuales circula un fluido maravilloso que nos permite a nosotros amar, vivir, sentir, pensar, actualizar conciencia, convertirnos en entes de divinidad a través del tiempo y del espacio. Por eso, pero esos canales no son nada sino la sustancia interior. El aparato digestivo sin el bolo alimenticio, ¿qué sería? Nada. Iría a la desecación de aquellos que comúnmente llamamos muerte. Es decir, a la transformación por ese camino. Lo que vale del aparato digestivo es la sustancia que en él aplicamos para que el ego interno pueda alimentar a través de las glándulas que segregan sus jugos para la digestión, verificar ese proceso admirable de transformación. Conocí un alto ser. Tenía mucha evolución y sin embargo, nunca tomaba un alimento sin orar. Es decir, predisponer su naturaleza interna a recibir místicamente lo que entraba en su organismo para ser debidamente asimilado. Siempre aplicaba sus manos y oraba. Siempre se recogía internamente. En principio, hombre tonto, pensaba, dice el maestro. Este señor, ¿por qué hace estas cosas? Al fin me fui convenciendo experimental y objetivamente que por ese recogimiento interior, él predisponía su organismo a asimilar y eliminar debidamente los elementos que entraban a través de su boca para una digestión perfecta. Estaba llevando la fuerza de la sensibilidad y de la imaginación para esa labor cósmica dentro del aparato digestivo de la entidad humana. Era admirable aquello. Ahora, la sangre. La sangre es el fluido precioso que va a renovar todas y cada una de las células del cuerpo. Solamente que a medida que nos intoxicamos, ya no se puede verificar esa renovación total y entonces progresivamente llega la decrepitud y la transformación, que tampoco es muerte, es un cambio solamente. Nuestro ego ya no tiene una herramienta adecuada para trabajar en este mundo tridimensional y escapa de una situación inadecuada. Todo esto es verdaderamente maravilloso e increíble. De modo que si supiéramos comer místicamente, nos haríamos un bien extraordinario. Pero somos demasiado ordinarios para eso. Quizá, mientras tomamos alimentos, estamos imaginando cosas absurdas de la vida. Entonces los alimentos no pueden cumplir la función verdadera que están llamados a verificar. Así que el alimento común se convierte en sangre, del quimo al kilo, del kilo a la linfa, de la linfa a la sangre, y luego la sangre recibiendo el oxígeno, que es el fuego de la vida cósmico solar,
el oxígeno, que es el fuego de la vida, y luego la sangre recibiendo el oxígeno, que es el fuego de la vida cósmico solar, empieza a moverse a través de todo el organismo en movimiento zigzagueante de izquierda a derecha para ir renovando las células e ir recogiendo las oxidaciones o escorias que hay en él, anhídrido carbónico, y por él sacarlo o exhalarlo a través del pulmón. ¿Qué son los pulmones? Aparatos o esponjas que filtran aquellas energías. El riñón es el otro aparato de mutación de la sangre. La parte gruesa de la sustancia se elimina por el riñón y la parte gaseosa, oxidada, tóxica, se elimina por el pulmón. Son cosas verdaderamente sorprendentes. Son verdaderos filtros a través de los canales dirigidos por una inteligencia interna. ¡Qué cosa tan maravillosa! Este es el estudio de la arquitectura del hombre en el sentido cósmico, en el sentido filosófico, en el sentido místico, en el sentido universal de la palabra. ¡Qué maravilla! No hay nada sin digestión. Todo es un proceso de digestiones y transformaciones. Dios es digestión. Los brahmanes, que saben tanto de estas cosas, dicen enfáticamente: Dios es digestión. Y el occidental, que desconoce el esoterismo, dice: pero estos materialistas vulgares no valen la pena de que existan. Claro, la energía divina es la que verifica las digestiones de los alimentos, de las sustancias, de los éteres, de las funciones de la inteligencia, de la sensibilidad, de la conciencia, de la voluntad. Siempre está verificando esa digestión asombrosa en ese misterioso y maravilloso organismo que se llama el cuerpo humano, que ignoramos totalmente en su función real y positiva. Entonces, tenemos que es una serie de tuberías y que el tubo más importante es el esqueleto, que las sustancias que radican en la hondura del esqueleto, o sea, la médula, son componentes bioquímicos extraordinarios y de allí derivan las redes nerviosas, de allí deriva la sangre, de allí deriva el cerebro y todo aquello. A medida que el hombre ha venido evolucionando, es decir, ha creado egoencia, ha venido organizando un cerebro capaz de servir de instrumento a la acción externa. Por eso se le llama telencéfalo, el cerebro que se relaciona con el mundo de afuera, telencéfalo. Y el cerebro que se relaciona con el mundo de adentro es el mesencéfalo, el que está en medio
que está compuesto fundamentalmente por la médula oblonga, el tálamo óptico, el hipotálamo, y abajo de él está la glándula pituitaria, centro de la secreción de las glándulas por la acción de la afectividad. El mesencéfalo. Pero, ¿por qué es usted, ¿por qué es usted tan audaz y dice cosas? Dice el maestro, porque tengo experiencia. Cuando he sentido en el camino de mi vida afectividad por el otro polo de la energía de la vida, fluyen aquellas glándulas en la forma más maravillosa. Cuando tengo delante de mí un alimento adecuado y tengo necesidad de él, inmediatamente mis glándulas salivales empiezan a secretar una cantidad de sustancia adecuada para asimilar y así todo. Estamos relacionados con el mundo externo desde el punto de vista del ser psíquico y con el mundo interno por las energías del universo. Por esto, el hombre es hasta ahora el más grande milagro de la naturaleza. No hablo de los defectos, que son muchos. No hablo de su incapacidad de comprender. No hablo de sus anomalías. Hablo de los mecanismos maravillosos que el Logos ha elaborado para que su inteligencia pueda tener vehículos adecuados, para que la divinidad se convierta en operación viviente para el bienestar y la evolución del mundo. Esta es la arquitectura verdadera del hombre. Esto es lo maravilloso de la existencia. Por los plexos coroides se filtra esa sustancia delicadísima que es el vehículo de la conciencia. Penetra en unas cavernas del cerebro que están al lado izquierdo y derecho, que están en el centro medio y detrás de ella la glándula pineal, el cuarto ventrículo. Lo llaman vientre, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo tercero, ventrículo cuarto, y luego viene el gran ventrículo de la vida anímica para la acción fecunda en la vida fenomenal. Tal vez esa oquedad que hay exactamente en el plexo solar. De modo que no son 4, sino 5 ventrículos. Como 5 son los dedos de la mano, como 5 son los sentidos, como 5 es el número matemático que dirige todos los movimientos de la naturaleza. Como ya lo hemos dicho en el pasado, analizando el valor de esa cifra sorprendente. El número 5 es admirable esto, pensar cómo todo es matemático, todo es geométrico, todo está dentro de la naturaleza cósmica. Por eso, el gran Pitágoras decía que a través de los números se puede tener una base y fundamento de la jerarquía de la constitución de los seres
y de las cosas. El número 1 era para Pitágoras el germen, la semilla. Sin semilla, ¿existen vegetales, animales y hombres? Claro que no. Este es el número 1 de la existencia. Es el yo de la cábala. La cábala no usa el número 10. No hay que asustarse. El 0, para el cabalista, es el símbolo del círculo universal del infinito, y dentro de ese círculo universal del infinito está el Yod, el G, perdón. Dentro de ese círculo universal del infinito está el Yod, el germen, la semilla. Es admirable, es verdaderamente prodigioso. Entonces, pensemos, hermanas y hermanos, lo que significan esos aparatos admirables de la mutación y la digestión de la energía universal. Así que las papitas que me como al almuerzo con placer, más o menos indiferente, y no sé comer cuando soy indiferente a ese acto solemne de la vida. Estoy preparando los elementos indispensables para que la inteligencia universal pueda tener asidero y manifestación en la naturaleza aparentemente diferenciada del hombre, porque no hay nada diferenciado. Esta es una frase absurda de los filósofos. Si estuviéramos diferenciados y fuéramos entes diferenciados en sí, no necesitaríamos papa, ni arveja, ni garbanzos. No necesitaríamos oxígeno. No necesitaríamos ninguna de aquellas energías del universo que entran en la composición de nuestra vida. Somos parte integrante de la energía universal. También la palabra parte es deficiente, pero hay que usar algo para la inteligencia. Estamos inmersos en la conciencia cósmica, como el pez está inmerso en el océano. Esa sí es una verdad científica. Esa sí es la meta, a que la inteligencia del verdadero sabio debe conducir todas sus energías. Entonces tenemos que la linfa, que es una sal que sirve de fundamento a la sangre, procede del quilo. El quilo viene del quimo, y esa es una mezcla de las sustancias que ingerimos. Se convierte en linfa a través del aparato linfático, que está en paralelo con todos los eventos de nuestro cuerpo. Donde hay un nervio, hay una corriente sanguínea y hay una corriente linfática. Todos están trabajando en paralelo. Es algo verdaderamente sorprendente. Todo aquello tiene un laboratorio central. La médula de los huesos
De allí salen los hematíes o glóbulos rojos. De ahí salen las ramas de los sistemas nerviosos. De ahí se forman los plexos por el gran simpático que se desprende de la médula oblonga y va hacia adelante para servir de instrumento a la energía subconsciente del universo y comandar el ego para que cuando él se equivoca, él lo guía en las soluciones que le son peculiares. ¿Cuáles son los errores de nuestra vida? La intoxicación física o psíquica, si mantengo mi alma llena de odio, la armonía de la vida no puede existir en mi naturaleza, si no elimino todos los residuos que quedan del aparato digestivo, me voy enfermando y envejeciendo, como ustedes bien lo ven, porque no soy capaz en mi evolución de desintegrar o eliminar aquellos residuos. Lo mismo en el alma, lo mismo en la conciencia. Por eso, los grandes seres dan una pauta segura del camino de la conciencia. Busquen ustedes la veracidad a toda costa. Traten de ir siempre a través de la vida, buscando la verdad, la belleza y el bien. Porque la belleza y el bien son el resultado de la verdad bien sentida y bien realizada. Tengo un amigo que se ocupa de estas cosas y con el cual me entrego a veces en forma muy curiosa. Le dije, mi querido hermano, él no es de la escuela, pero es muy simpática persona. ¿Dónde nació, hermano? Por ahí. Pues eso debe ser del diablo. Sí, efectivamente, porque el diablo está hecho con jirones de Dios. Es la energía cósmica mal utilizada que se convierte en nosotros, en eso que llamamos la maldad. El mal nació en el egotismo de la naturaleza humana y también de nuestros hermanos menores, porque uno los ve egotistas. He visto la lucha de dos canes por un pedazo de cordero. Se desesperan ellos porque necesitan aquel alimento y se acentúa en ellos el egotismo, pero les da entonces el impulso de ser fuertes, de luchar, de ganar ventajas en la vida. Así que el egotismo, que es naturalmente una energía negativa en la inteligencia del hombre, tiene su faz positiva, darle fortaleza para conquistar hechos y cosas. Está mal cuando la utilizamos en perjuicio de los demás, pero no está mal cuando la utilizamos para trabajar en el sendero del bien, crear ego. Ahora, el altruismo es la expansión de la vida espiritual en la interioridad del hombre. Qué maravillosa definición. Ahora, el altruismo es la expansión de la vida espiritual en la interioridad del hombre. ¿Y dónde operan esos centros de energía? En los diferentes plexos. El egotismo
está localizado en el ombligo. Allí tiene un átomo de operación ciertamente. Hay que buscar las localizaciones porque eso es esoterismo. Lo demás es filosofía, es mística, es estética, todo lo que ustedes quieran, pero el conocimiento, pero la ciencia está el conocimiento cómo operan las energías dentro de nosotros. En la ciencia está el conocimiento de cómo operan las energías dentro de nosotros. Eso es fundamental. El egoísmo tiene su átomo sobre la esfera umbilical. La atracción hacia la otra polaridad de la vida existe en la esfera de Yesod. Los sentimientos estéticos existen en la cima del corazón. La correlación de la sensibilidad que nos vincula entre el corazón y el cerebro está en la raíz del hipotálamo. Allí está el corazón nuestro desde el punto de vista de la sensibilidad en la esfera de la conciencia. Y por eso, cuando tenemos una imagen psicosensorial de afectividad sexual, entonces inmediatamente va la orden desde la raíz del hipotálamo y mueve el centro de aquellas sustancias en la glándula pituitaria y se verifican los fenómenos que conducen momentáneamente o finalmente a la generación universal. Es una serie de mecanismos extraordinarios y maravillosos. Eso es ir conociendo realmente algo de la arquitectura humana. Entonces, hermanas y hermanos, somos una serie de tuberías justapuestas. La más importante de todas las tuberías desde el punto de vista de la existencia humana es el aparato digestivo. Desde el punto de vista de la conciencia, es sencillamente el chaintaya de los orientales. Es el líquido cefalorraquídeo. Cuando la gente gasta sus energías en pasiones momentáneas, instintivas y eróticas, debilita la acción de ese elemento de la conciencia o vehículo de ella. Y por lo tanto, cada vez en lugar de ir creciendo en la parte interna, se va degradando en la vida física y moral. Porque no sabemos cumplir funciones justas, ni utilizar las energías que nos sobran para los efectos de la evolución y del crecimiento interior y anímico. Es una batalla de la vida, una inmensa batalla. Los griegos sabían mucho de estas cosas y había un héroe que se llamaba Sísifo. Ese héroe decidió levantar las energías de abajo a arriba. Están representadas alegóricamente en una piedra y están bien, porque la piedra está compuesto de elementos químicos, sales minerales y todas aquellas cosas, y empezaba a elevar su piedra, porque quería llevarla a la cima de la montaña. Y luchaba
A veces estaba a punto de culminar cuando se le resbalaba la piedra y regresaba al abismo. Pero él no se desalentaba. Él comprendía que su plan era realizar la obra y así sucesivamente hasta que los dioses compadecidos, dice la figura alegórica de Sísifo, le ayudaron a que él llegara a la cima. ¿Cuáles eran los dioses? La sensibilidad nuestra, la inteligencia nuestra, el amor nuestro. Esos son los dioses de la naturaleza interna del hombre. Esos son. Las fuerzas superiores de esta divina forma, cuando ha sido debidamente sublimada, ennoblecida y embellecida con pensamientos, sentimientos, imágenes, actos de conciencia y espiritualidad máxima. Somos un laboratorio prepotente de logos en operación fluida y constante. Pero los aparatos físicos, que son de una importancia tremenda, sin embargo, no son la esencia de la cosa en sí. No son las ramas del simpático, ni del cerebro espinal. No son las ramas del vago. Es el líquido cefalorraquídeo con sus dos polaridades, masculina y femenina. El lado masculino de la seidad se convierte en líquido cefalorraquídeo para ir desarrollando las neuronas del cerebro y convertirse en voluntad relativa e independiente. Las otras, las femeninas, van hacia el gran simpático y se convierten en la sensibilidad estética que nos permite amar y comprender la vida. Por eso, al Señor Jesús le dijeron que era un andrógino, que tenía una voluntad, una inteligencia y una independencia absoluta, pero una delicadeza y una amabilidad incuestionable para dirigir la vida. Él había realizado la androginidad dentro de sí. Él sabía manejar su líquido cefalorraquídeo. Él va por el camino de los dioses. Esa es la sabiduría que nos depara el estudio más o menos profundo de la naturaleza del hombre. Piensen ustedes, si este charlatán está diciendo la verdad, para mí es absoluta, decía el maestro. Ustedes deben pensar si es verdad o no, porque cada quien debe actualizar su propia conciencia. Para mí, nosotros somos una condensación de las energías del universo. Y el mismo Logos ha estructurado una serie de canales a través de los cuales divinas sustancias operan para que el hombre se convierta en fuente de sabiduría, en fuente de amor, en fuente de poder, en fuente inalcanzable de conciencia, que un día podrá abarcar la conciencia del sistema solar y en futuras edades la conciencia de las galaxias y de otros sistemas.
Esa es la oferta de los sabios a los hombres. Y los hombres, la aspiración para comprender a los sabios y seguir el camino que ellos nos han mostrado para nuestro bienestar, para nuestra consciente evolución, para despertar en nosotros el fuego interior de la vida que subyace a través de todas y cada una de las células que, haciendo eclosión en la oquedad de la naturaleza, despierta la exquisita sensibilidad que hace del hombre un hombre y del hombre común un superhombre. Hasta aquí la conferencia del maestro Israel Rojas Romero. Muchas gracias. Tenemos algo para que veamos de retroalimentación o resumen de algo de lo que nos ha dicho el maestro Israel Rojas. Entonces, el líquido cefalorraquídeo va por la tubería nerviosa, la médula por la tubería ósea, la sangre arterial y venosa por la tubería sanguínea, la linfa por la tubería linfática, las hormonas por la tubería glandular y el quimo y el quilo por la tubería digestiva. Entonces aquí tenemos el epéndimo, la línea espiritual por la parte espinal, el tubo digestivo y la línea sustancial por el sistema digestivo. Entonces, a medida que vamos avanzando, nos acordaremos de lo que nos decía el maestro del señor Sísifo y lo fundamental de la oración antes de entrar a las comidas. Cómo se convierte, cómo vamos a la linfa, ¿no? Entra el alimento por la boca, pasa al exófago, luego al estómago. Y allí tenemos el quimo, que pasa al hígado, al páncreas, intestino delgado, intestino grueso. Tenemos el quilo. Y luego que se convierte el linfa en el sistema linfático. Linfa, sistema linfático, pasa por la zona pectoral, es decir, por los pulmones y el corazón, y allí llega a la sangre, que es el fuego de la vida. La sangre es el fuego de la vida. Y aquí está el resumen general. El quimo, un kilo, luego pasa en linfa, la sangre, y allí va a los plexos coroides, luego al líquido cefalorraquídeo, que pasa por los ventrículos, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, plexo solar, cuerpo denso y al centro generativo. Entonces, esto ya lo leímos, el cuerpo humano es una condensación de las energías del universo. Cada una de sus células representa algo en el cosmos. Nadie en la evolución recibe nada que no lo haya trabajado. Es decir, a nadie se le da gratis nada. Nosotros somos lo que hemos trabajado y lo que hemos realizado. Entonces, si alguien es muy inteligente es porque ha trabajado su inteligencia. Si alguien posee una gran voluntad es porque ha trabajado esa línea. Si alguien es un artista es porque se ha ocupado de aquello y así sucesivamente. No existen gracias especiales absolutamente para nadie.
Solo existe la ley de causalidad, o sea, la ley de causas y efectos. Cada quien es el arquitecto de su propio destino. Si alguien quiere ser inteligente, pues tenemos que trabajar en ese aspecto, meditar, pensar, razonar. Si queremos ser estetas, pues tenemos que empezar a amar la vida y a la naturaleza. Si alguien quiere ser vidente, ¿qué tenemos que hacer? Sublimar nuestra energía sobre la esfera del centro pituitario y la pineal. Y le irá muy bien en el curso del tiempo. Lógicamente, el maestro nos aclara que eso no será inmediatamente. Eso necesita su tiempo. Cuando lleguemos a la convicción exacta, es decir, a base de la observación y de la experiencia, de que nada se nos da en la evolución que nosotros no hayamos conquistado, entonces estaremos en el mejor camino de todos. No olvidéis exactamente a través de la observación, de la experiencia, si no hay aquello, podemos, muchas veces el trabajo y la observación de los demás nos puede servir de lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer. Si le fue bien, si le fue mal, claro que cada cual, como dice el maestro, no existe sino la ley de causalidad. Entonces, importantísimo, el sistema nervioso no posee ninguna sensibilidad. La sensibilidad está en el líquido cefalorraquídeo. Las arterias y las venas conductoras de la sangre. Si no existiese la sangre, estos no serían nada. La sabiduría de Logos es incalculable. Ha estructurado una serie de tuberías. A través de ellas y por ellas circulan los fluidos, que son lo maravilloso de la vida y de la existencia. A través del esqueleto circula toda la sustancia gelatinosa, que es la que da al sistema óseo la razón de ser de sus poderes extraordinarios. Es la médula. Entonces, aquí tenemos aquello que en algunas instrucciones el maestro nos enseña, que nuestro prototipo es tubular. Somos tubos dentro de tubos. Ese gran tubo general que es nuestro esqueleto, y allí dentro de ese esqueleto están el resto de tuberías, está el resto de sistemas por donde fluye la sangre, por donde fluye todo absolutamente. Entonces, recordar que lo más importante del cuerpo humano no son los huesos, es la médula que circula por ellos. Entonces, no es el tubo digestivo, sino las secreciones que de él proceden de las glándulas. En cuanto al tubo digestivo, si no hay esas secreciones y lo que proceden de las glándulas, pues no sería nada, como nos dice el maestro. Todas las tuberías del vehículo no son nada y no sirven para nada si no están llenas de las sustancias fluídicas que corresponden a su respectiva función, como está en el primer gráfico del resumen. El líquido cefalorraquídeo es la razón de ser de nuestra sensibilidad, de nuestra conciencia, de nuestra intuición, y es la quinta esencia de la sustancia material que nosotros tomamos. El ego. El ego es el alma del mundo convertida en conciencia diferenciada en el ser humano. Entonces, los poderes del ego se reflejan en la construcción de las tuberías para conducir la sangre que alimenta todas las células en la capacidad de convertir la sustancia en un alimento cualquiera, en sangre, en nervios, en músculos, en cerebro, en fin. El proceso de producción de líquido cefalorraquídeo es
Primero tenemos el quimo, compuesto de alimentos, del alimento que ingerimos a través de la boca, luego desciende por el esófago, va al estómago, de allí entra al intestino delgado, luego al intestino grueso, se convierte en quilo por el trabajo del hígado y de allí pasa a convertirse en linfa y de ahí por el trabajo de una organización cósmica extraordinaria en la zona pectoral del hombre, pasa a convertirse en sangre y la sangre es el fuego de la vida. Maravilla esta lección. Luego la sangre sube al cerebro, filtra a través de los presos coroides, la sustancia más fina que es el líquido cefalorraquídeo. Luego la introduce a través de las zonas internas del cerebro y va por el canal central de la espina dorsal a todo el cuerpo. Llega al plexo solar y del plexo solar por las ramificaciones nerviosas va a todas partes del cuerpo. El aparato nervioso no posee sensibilidad. Lo que posee sensibilidad es el líquido cefalorraquídeo. Lo dijo el maestro muchas veces para que no se nos olvide. A través de la repetición podemos hacer consciente estas cosas. Porque los alquimistas se referían simbólicamente a la elaboración y sublimación de la divina energía dentro del laboratorio del hombre, dirigido por el alma del mundo en conciencia subjetiva y objetiva. Nuestra vida es subjetiva en un 98% y se convierte en objetiva a través de la inteligencia. Nosotros siempre hablamos de los alquimistas y que la alquimia y que hacemos alquimia, pero realmente no sabemos qué es aquello. Aquí el maestro nos dice cómo realmente ellos se referían simbólicamente a la elaboración y sublimación de la divina energía dentro del laboratorio del hombre. Todos los humanos somos diferentes porque todos los seres humanos hemos trabajado o no, más o menos, cualquier tipo de energía. Diferente, no hay dos seres iguales en el mundo. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué le pasó, hermana? El hombre no es grande sino a medida que se transforma, que transforma las energías y se vuelve consciente de ellas en la vida a través del tiempo y del espacio. Consciente con ese C, consciente, esa C es consciente de ellas a través del tiempo y del espacio, es decir, con sensibilidad. Nunca se debe tomar un alimento sin predisponer la naturaleza interna a recibir místicamente lo que entrará al organismo para ser debidamente asimilado. Esto sí que es importante, no a la carrera y no simplemente comer haciendo otra actividad. Cuando es a comer, eso comer, decía mi abuela. Entonces, cuando nos sentamos a comer, debemos de hacerlo con una mística extraordinaria. Es que estamos recibiendo el alimento y ese alimento es vida. Ese alimento se convierte en esa sangre maravillosa. Aquí, como dice el maestro, el alimento común se convierte en sangre, del quimo al kilo, del kilo a la linfa, de la linfa a la sangre, y luego la sangre recibiendo el oxígeno, que es el fuego de la vida cósmico solar. Y allí empieza a moverse a través de todo el organismo en forma zigzagueante. De izquierda a derecha, derecha a izquierda, renovando absolutamente todas las células, recogiendo todas las oxidaciones o escorias
que hay en el anhídrido carbónico y sacarlo y exhalarlo a través del pulmón. Bueno,